Los sabios de la antigüedad percibieron desde los albores de la civilización la recurrencia cíclica de todos los fenómenos de la naturaleza. Al aspecto intelectual, científico, lo reservaron para el círculo interno, mientras que el mensaje o la explicación moral de todos estos símbolos y fenómenos de la naturaleza lo reservaron o lo dejaron para la religión, para los hijos de Set. En cambio, para los hijos de Caín, para los iniciados, era la explicación científica y filosófica. El primer ciclo que ellos observaron es el ciclo de 24 horas. Y vean que aquí el número 12 es muy significativo, porque el día perfecto sería un día de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Aquí están presagiados o simbolizados los 12 signos del zodiaco. 12 signos en el día, 12 signos en la noche. Son los 12 apóstoles de Cristo. Son las 12 tribus de Isis, Ra, El o Jacob. Son los 12 seguidores de Horus, etcétera. En todas las religiones, los mesías, avatares, salvadores, son representados por el sol. Y por eso todos nacen significativamente un 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque en aquella época el solsticio de invierno ocurría en la noche del 24 al 25 de diciembre. En la actualidad ya ocurre entre el 20 y el 21 de diciembre, pero en aquellas épocas era el 25 de diciembre. Es cuando el sol da menos luz y calor. Entonces decían ellos, bueno, el sol tiene que haber nacido en el día más corto y la noche más larga del año. ¿Y cómo nace o quién lo pare? Observaron que en el horizonte estaba el mar y ahí estaba la constelación de Virgo. Y decían, el sol nace de la Virgen del mar, Virgo, en el horizonte donde estaba el mar. La Virgen del mar, la Virgen María. ¿Qué otras constelaciones están alrededor? Porque es una fecha muy importante, es el día del nacimiento de nuestro Dios, el día del nacimiento del sol. Y vieron que ahí estaba, además de Virgo, estaba la constelación de Aries, de Capricornio, de Orión, la constelación del asno, del establo, y entonces pictóricamente representaron el nacimiento del sol de esta manera. En el nacimiento pusieron una vaca, símbolo de Tauro, un burro, la constelación del asno. Había borreguitos, cabras, pastoreadas por sus cuidadores, por los pastores, porque esta es la constelación de Acuario. Eh, Todavía en la actualidad los árabes le llaman a las tres estrellas del cinturón de Orión los tres reyes magos. Entonces, toda esta representación de los nacimientos tiene que ver con una cuestión astronómica. ¿Qué sucedía a continuación? Bueno, tenía que huir el sol de su enemigo, que era la oscuridad, la tiniebla, la noche, el mal, el diablo. Por eso se nos presenta ahí el simbolismo del rey Herodes. La palabra Herodes significa dragón y corresponde obviamente a la Vía Láctea, que se compone de la cabeza y la cola del dragón. Caput y cauda dracones. Tenía el sol que huir de la oscuridad y entonces está la leyenda de que fue a Egipto. En Egipto se rendía culto al sol, a Ra,
a Osiris en Heliópolis. Ahí estudió Ozarship, que después se cambió su nombre por el de Moisés. Ahí pasó su adolescencia, llegó a la madurez. Cuando el sol llega a la madurez, empieza su misión, su ministerio. ¿Cuánto dura? 3 meses. El Evangelio dice 3 años. Después de ello, en otoño, es traicionado. En la masonería se dice que por 3 enemigos terribles: la ignorancia, la hipocresía y la ambición. Por eso, nuestra consigna como masones es enseñar al ignorante, desenmascarar al hipócrita y abatir al ambicioso. En el caso de Yeshua, la ignorancia era representada por el pueblo, la hipocresía por el sacerdocio, y los políticos simbolizaban y siguen simbolizando la ambición. Es crucificado y entonces simbólicamente esta rosa de Sharon es colocada en el centro de la cruz. Vean, aquí están los 3 meses de invierno, los 3 meses de primavera, 3 meses de verano, 3 meses de otoño. Aquí nace de la Virgen del Mar, en invierno, en el solsticio. Su símbolo es la letra Yud. Esta es la adolescencia, su símbolo es la letra Hei, es el equinoccio de primavera. Aquí es la letra Vav. Fíjense que es lo contrario de la letra Yud. La letra Yud es una comita. La letra Vav es la misma Yud, pero que ya creció. Es una Yud crecida, porque es nacimiento y esta es la plenitud. Aquí se coloca la siguiente Hei. Aquí están las 2 letras Hei del tetragramatón. Yud, Hei, Vav, Hei. Son iguales las letras porque son iguales los días y las noches de los equinoccios. El maestro es clavado en la cruz. Pasan 3 días, según la leyenda. Astronómicamente pasan 3 meses y resucita. ¿Cuándo? En primavera. Es cuando se celebra la Pascua. Se dice que tenía 33 años. El número 33 se relaciona con los ciclos de 11 años del Sol. El Sol tiene ciclos de 11 años de mucha efervescencia de las manchas solares y luego de reposo y serenidad y luego otros 11 años de actividad y luego otra vez de receso y así. Son 3 ciclos de 11 años, 33 por todos. Cuando está clavado en la cruz, se dice que gritó Eli, Eli, lama sabachthani, y que muchos creían que estaba invocando a Elías. Y efectivamente, pero más que Elías era Helios, el sol, porque hubo un eclipse y se cubrió la tierra de tinieblas en ese momento de la crucifixión. Vean cómo todo este simbolismo es altamente significativo. Los 12 apóstoles son esos signos del zodiaco. Aries, que representa una personalidad agresiva, impetuosa, es Pedro. Tauro es Judas, que era tesorero, y se dice que Tauro es una personalidad que allega mucho dinero y prosperidad. Géminis, obviamente, es el apóstol Tomás, que se le llamaba también Dídimo. Fíjense, Taoma en hebreo quiere decir gemelo y Dídimo en griego también significa gemelo, por eso es Géminis. Y así son los 12 signos del zodiaco o los 12 meses del año, son
los 12 apóstoles. La cruz, obviamente, son las 4 estaciones del año, los 4 puntos cardinales y los 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Hay 2 Juanes en la vida de Jesús, así como también hay 2 Herodes. Cuando nació está el rey Herodes, Herodes el Grande, y cuando muere también el otro Herodes, que es hijo suyo. Estos 2 Herodes representan el nacimiento y la muerte. Cuando nace tiene que huir de un Herodes, y en la muerte el segundo Herodes lo juzga culpable o lo envía con Caifás. Para el caso es lo mismo, y Caifás es de los que ayuda a condenarlo a muerte. Los 2 Juanes representan los 2 solsticios. La palabra Janua en latín se pronuncia Janua, significa estación. Entonces los solsticios representan esas estaciones del sol en las que parecía que el astro rey se estacionaba. Juan el Bautista, se dice, era su primo. ¿Ven? Es el mismo sol. Muere Juan el Bautista, le cortan la cabeza. La cabeza simboliza el sol, con los rayos del sol es el pelo, ya lo dijimos. Muere un sol, viene otro sol. Cuando Jesús está clavado en la cruz, le dice a María: María, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice: Juan, he ahí a tu madre. Porque era quien seguía. Juan el Bautista, según el, el santoral romano, católico romano, nació el 24 de junio, solsticio de verano. Y Juan el Evangelista nació en el solsticio de invierno. Se dice que la masonería es juanista, pero no es tanto porque invoque a los 2 santos Juanes, sino porque Juan el Evangelista, representa el cristianismo esotérico, el cristianismo secreto, filosófico, en contraposición al cristianismo profano o convencional de la iglesia, representado por Pedro. Entonces, uno es externo y otro es interno. Uno es materialista y el otro es filosófico y místico. Incluso los 4 evangelistas simbolizan estos 4 brazos de la cruz. El solsticio de invierno es representado por el evangelista Mateo. Mateo se simboliza con un hombre, porque es el signo fijo del zodiaco que representa a Acuario, signo de invierno. Lucas es el toro, según signo fijo de primavera. San Marcos, representado con un león, Leo, signo fijo de verano. Y San Juan, el Evangelio de San Juan, es simbolizado por un águila, es Escorpio, signo fijo de otoño. Invierno, primavera, verano, otoño. En el Evangelio de Mateo se habla largo y tendido del nacimiento de Yeshua. En el Evangelio de Lucas se vuelve a hablar porque es nacimiento, adolescencia, madurez, pasión, muerte y renacimiento. Por eso la Semana Santa no cae en una fecha fija, porque son fechas astronómicas. Si fuera algo histórico, caería siempre en la misma fecha, pero según el ritual de la iglesia, debe ser en el primer plenilunio después del equinoccio de primavera. Entonces siempre está cambiando la fecha. ¿Por qué? Porque es el nacimiento del sol. El sol y la luna ahí están juntos.
Marcos habla, es el que más habla de la edad viril de Jesús, de todos los milagros que hizo. Y el Evangelio de San Juan es el Evangelio místico, es el Evangelio que habla de la muerte y la resurrección, de la gran pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque Escorpión rige la casa 8, que es la casa de la muerte. Entonces, tiene que ver con la muerte y con la resurrección del Maestro. Muere y resucita. Vean que incluso cuando muere, un centurión de nombre Longino, según la tradición, le pica el costado con una lanza. Ese es un símbolo de Sagitario. Muere, pero al tercer día, al tercer mes, resucita. En su oportunidad veremos la verdadera historia del Maestro Jesús. En esta ocasión solo quisimos hablar de su simbolismo astronómico, de cómo el sol representa al Maestro y todos los demás elementos del drama cristiano son una simbolización astronómica y astrológica de lo que ocurre en el cielo. ¿Por qué? Decían los antiguos, es que así debe ser, como es arriba, así es abajo. Si eso ocurre en el cielo, debe ocurrir también en la tierra. Si eso le pasa al sol, es natural que le pase a su representante aquí en la tierra.